Pero no dice que fue el Hijo, ahí dice que es el Espíritu Santo. ¿Cómo? Que es el Espíritu No. Santo, sí. Lea el 21. Dice, pero después de haber reflexionado acerca de esta cosa, mire, el ángel de Jehová se le apareció en un sueño y dijo dijo a David, no tengas miedo de llevar a María tu esposa a casa porque lo que ha nacido engendrado en ella es por Espíritu Santo. Entonces, ¿y el Espíritu Santo quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues que lo engendré en Espíritu Santo en el sentido de qué, pero de ¿a dónde fue? Desde los cielos transfigurado al vientre de María. Sí, pero si estamos hablando que es por el Espíritu Santo, está diciendo que Dios es Espíritu. ¿Sí o no? Jesús. No, cuando estamos hablando del Espíritu Santo, Pero Dios eso. es Espíritu, ¿cierto que sí? Claro. Eso, Dios es Espíritu. Entonces, pues eso dice, no temas, José, recibir a María como tu mujer, sí. porque lo que he engendrado de ella es del Espíritu Santo. Ajá, sí, Es. señor. Pero no dice que vino el Hijo o vino cierta persona, sino el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo cubrió a María y de lo que nació de María fue del Espíritu Santo. Claro. ¿Cierto? Entonces Jesús fue engendrado, no fue creado. ¿Cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? No, una cosa fue cuando Jehová hizo, a la matriz de María. Sí, una cosa fue en la posición que tomó acá terrenal, ¿sí? Que ya Jehová, el padre de él, hizo esa formación. Pero otra cosa es cuando Jehová lo creó a él en los cielos. El texto es claro, dice que el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Claro, era Pero Jesús. entonces Dios es Espíritu y engendró a Jesús. No dice que vino un ángel, que vino etcétera, otra persona. El Espíritu Santo cubrió a María y lo que nació de María es eso. Entonces recuerda el texto dice que Isaías 43, 10, dice para que me conozcan. Creáis. Sí, pero perdón que yo le diga una cosa. O sea, no entiendo usted qué es lo que me quiere decir a mí. No. ¿O qué entiende usted acerca de Jesús y de Dios? No, pero es que por eso la revista ¿Quién es Dios? Entonces la palabra ¿quién es Dios? Por ahí le mostré, para conocer a Dios hay que conocer a Jesucristo. Claro. O sea, para conocer al Padre hay que conocer a Jesucristo. Claro, esa es la pregunta. Es que sí, ahí están los textos donde menciona que nadie puede venir a mí. Eso, ¿por qué? Porque Él es el mediador. Por eso le leí el texto donde habla del mediador entre Dios y los hombres. Y los hombres que se llama Jesús. Sí, Él por es eso. el mediador de nosotros. Pero entonces el punto es del tema que estamos hablando. Entonces, por eso dice que Él vino. O sea, como una persona, como un espíritu no puede derramar sangre, ¿cierto? Porque no se ve ni se puede palpar, no se puede derramar sangre. Sí. Pero entonces, como para salvar la humanidad, como él la estaba hablando del Antiguo Testamento, que se iba a manifestar aquí, entonces el espíritu se hizo carne. ¿Para qué? Claro. Para poder derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. El espíritu se hizo carne. ¿Ah? Que el espíritu se hizo carne. Sí, Dios, una otra palabra, Dios se hizo carne. Pero Dios no, o sea... Por eso lo dice en Timoteo 3:16, ¿cómo es? Lo que pasa... Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa. No, primera, no la segunda, primera. Lo que pasa es que... 3:16, donde dice, indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Cuando dice indiscutible... Pero es que ahí está hablando del Hijo de Dios. Pero no dice del Hijo. Claro. Dice que Dios fue manifestado. Mire, ¿sabe por qué se lo hizo? Discúlpeme. Mire lo que dice Juan. Espérenle ahí. Mire lo que dice Juan 1:18. Mire lo que dice. A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Correcto. Dice, el Dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre que lo ha explicado. O sea, Jesús fue el que vieron en la tierra. Sí. Entonces, ¿quién fue el que vino a la tierra? Jesús. Y Dios estaba ya en su posición, el Padre de Jesús. Sí. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo?
allá. Pero ahí, tiene Timoteo, lea Timoteo, ahí no tiene Timoteo. A ver, venga, lo buscamos. Búsquelo ahí, verá que dice clarito, ahí no. Primera de Timoteo, ¿qué me dice? 3:16. Primera. Como emparamado de fútbol, está haciendo como mucho hielo, ¿no? Sí, hoy sí está haciendo frío. Ah, no sé. Vamos a esperar un rato. ¿Qué dice? Licencias. Ay, pero. Es que se me mete y no me da nada. Primera de Timoteo. Ay, lo va a hacer que por el 3:16. 3. Primera de Timoteo 3:16, ¿no? Sí. Dice, realmente se reconoce que el secreto sagrado de esta devoción piadosa es grande. Él fue puesto de manifiesto en carne, fue declarado justo en espíritu, se apareció a ángeles, fue predicado entre naciones, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. ¿Por qué dice tan diferente? Primera de Timoteo 3, Primera Timoteo 3:16. 16. Búscalo ahí. Primera de Timoteo 3:16. Dice, realmente se reconoce que el secreto sagrado de esta devoción piadosa es grande. Él fue puesto de manifiesto en carne, ¿sí vio? Fue puesto. Sí. Fue declarado justo en espíritu. Se apareció a ángeles y fue predicado entre naciones y fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Claro. Vea lo que dice aquí. Claro, porque todo lo que él hizo acá en la Sí. tierra representó para él. Pero ahí se fue puesto, voy a poner que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicados a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutible. Cuando dice indiscutible no se puede discutir. ¿Sí? Dios fue manifestado en carne. Claro. Dios. Pero es que mira, el Hijo de Dios es también un Dios, pero en una posición relativa. Entonces, ¿qué sucede? Pero el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, ese es el papá de Jesús. Por eso le preguntaron Y por eso nosotros no tenemos que dejar de reconocer que Dios es el Todopoderoso y ese es el que llama Jehová. Y Jesús es el Hijo de Dios, el que vino y se convirtió en carne y murió por nosotros. Y vino, ¿y cómo fue? Él fue un hombre, por eso dice que sin tacho y sin nada, porque fue un hombre perfecto. Sí, pero entonces porque se tenía que equilibrar la balanza la pregunta que, entre Adán y él. Sí, la pregunta de San Juan 8. Por eso, 8, disculpe, 8, señor, 10, 19. Disculpe, señor, y vuelvo y le hago la pregunta a usted. ¿Juan qué? San Juan 8, 19. Por eso si yo vuelvo y le pregunto, le hago la pregunta a usted, ¿qué me quiere dar a entender? No, la pregunta de la revista, ¿quién es Dios? Por eso. Entonces, para que uno... Lo que él quiere es... Usted, o sea, para ti Jesús y Dios es el mismo. ¿Eso es para ti? ¿Para mí? Sí. No, lo que dice la Biblia, no. No, por eso, para ti Jesús y Dios es el mismo. Por eso la pregunta, en 8, por eso lea el 8, era lo le que ahí lo dice clarito. Porque es que yo, por lo que leo, Juan 8, y 19. veo, ahí siempre habla de Dios y de Jesús. Sí, sí. ¿Juan qué? 8:19. Veamos esto porque tengo que irme también ya. 8, 19. Así es, siempre es lo mismo. Colegio. Dice, por lo tanto, procedieron a decir, ¿dónde está tu padre? Jesús contestó, ustedes no me conocen a mí. Ah, sí, lo mismo que ni a mi leímos Padre. ya. Si me conocieran, conocerían a mi Padre también. ¿Sí se da cuenta? Entonces la pregunta es esa, por eso es la pregunta. Ajá. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Sí. Pero Respon- eso en qué re- se refiere, eso respondiendo- se refiere a propósito. Respondiendo Jesús,
ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, conoceríais también a mi Padre. Conoceríais. Usted no ha escuchado, por ejemplo, la frase que dicen muchas personas que, uy, verlo a usted, ver a su papá, eso es Igual. usted, mejor dicho. En Sí. propósito, en cosas. Exacto, muchas veces físicamente, en las Y mira, acciones que y mira hacen. una cosa. Sí, por eso, pero es que la pregunta se lo hicieron los judíos. Eso. Se lo Es hicieron. como si Jesús les estuviera diciendo, si ustedes me están viendo a mí, es como si estuvieran viendo a mi Padre, porque todo lo que yo hago es lo que mi Padre me dio a hacer aquí en la tierra y es lo que Él quiere. Sí. Si ustedes saben que yo soy bueno, que yo soy justo, que yo soy correcto, que yo quiero lo mejor para ustedes, que yo los enseño, que yo curo, que hago milagros, pues todo eso es como si Él lo estuviera representando aquí en la tierra. Pero en Demostrándole. la ¿Por qué? cosa, Porque como dice la en la Biblia, cosa de Dios no es así. La porque cosa, como dice la Biblia, dice que Dios es un espíritu y nadie lo ha visto jamás. Claro. Dios es espíritu. Y mira, Nadie lo ha visto y otra jamás. cosa como el texto. Pero eso le expliqué, para poder derramar sangre se hizo carne. Como el texto, Para poder mire, salvar a la humanidad, para poder salvar redimir a las personas que le reciben a Él. Mire, por eso mire la posición que tiene Jesús, mire lo que dice ahí en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Sí. su nombre es Cristo Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se le considera el mediador entre Dios y los hombres. Por eso está hablando Porque de... mira que dice, entre Adán morimos, pero en Jesús vivimos. Sí. Sí, Pero porque entonces, vino y murió por la humanidad. Pero eso no quiere decir que entonces Jesús pero eso le explicó sea Él. mayor que el Padre. Sea mayor que Mire, el por Padre. ejemplo, lo que dice Juan 3:16. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Sí. Entonces, ahí está mostrando, ¿no? De- Porque sí. tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Sí. ¿Cierto? Entonces, si la Biblia dice que dio a su Hijo, entonces no está, si no esto es, si fuera Dios Jesús, entonces estuviera diciendo, porque tanto amó Dios al mundo que se dio a sí mismo para salvarlos a Claro, ellos. no No, que necesita cuando habla de hijo es porque nació de una mujer. Por eso dice que el Espíritu vino, Pero dice, porque cubrió a María. tanto amó Dios al mundo Sí, que dio a su Hijo. sí. ¿Y cómo lo dio? Entonces, usted, cuando de pronto en el caso de que quisiera que usted dio un hijo para No, un no, trabajo, pero no un hijo, algo así. desmenucemos esa partecita. Dio a su hijo. ¿Cómo lo dio o cómo lo envió o cómo? No, lo importante es que lo dio por la humanidad. Sí, pero ¿cómo? Pues, Porque ¿cómo? a Jesucristo, pues, Perfecto, lo a mandó, lo Jesucristo mandó perfecto. le dijeron, bueno, por cuáles buenas obras que yo, cuáles buenas obras que yo he hecho o me van a apedrear. Y no te vamos a apedrear por las buenas obras que he hecho, No, sino no, que nosotros no siendo, vamos a pelear. siendo hombre, te haces Dios. Entonces, Lo que hijo de pasa, Dios mira, significa ¿cómo es su igual a nombre? Dios, igual a Dios. ¿Cómo es su nombre? Y ya me están llamando. ¿Cómo es su nombre? Ahorita charlamos, pero es que Para me está sonando el dividir teléfono. así, porque, o sea, Ahorita- cuando uno habla, entonces la palabra ya para irme, lo que se está hablando de acerca quién es Dios, entonces la palabra es esa, para conocer al Padre hay que conocer a Jesucristo. Si no Claro. conocemos a Jesucristo, ¿quién es? Si no y lo que conocemos mira, al Padre. si nosotros no reconocemos ni al Padre, fallamos. Y si no reconocemos al Hijo, estamos fallando, porque son dos, no es uno solo. Eran uno solo en propósito. Pero Te voy entonces para allá, te voy para allá. siempre está el Padre y siempre está el Hijo. Porque entonces, ¿quién resucitó al Hijo? Cuando Él se bautizó, ¿quién hablaba y quién lo aprobaba? Bueno, esa revista debe ser muy buena. Analícela y verá Sí, profundamente con ¿quién sus textos. aprobó al Hijo cuando Él se bautizó? ¿Quién lo Una aprobó? información El muy No, Padre. la palabra cuando, El Padre, cuando se Espíritu bautizó es una Santo. señal de Juan el Bautista. Espíritu, no. Nada más. Cuando dice que se abrieron los cielos. Claro, y Él los órdenes del dijo cielo. que Dios lo aprobó. No, es que, Entonces, bueno, mira, yo mira. personalmente, para mí, personalmente no hay Trinidad, para mí. Para usted Para, no hay para, Trinidad. para usted sí hay Trinidad. No, nosotros- Pero es me que están hablando nosotros- del Padre y me están hablando del Hijo. Claro,
sí. Pero no, eso no quiere decir que hay Trinidad, porque cada uno es separado. Porque yo mirando la Biblia, la Trinidad no existe. No, es que Trinidad es cuando hay tres. La palabra trino significa tres, que hablan de Tres personas Padre, distintas. Hijo y Espíritu Santo. Y dice que son- Porque yo lo he y que escuchado por son la uno radio, solo. donde dice, te doy gracias a Dios, Padre, creador de los cielos, de la tierra, y te doy gracias a Es Dios, un Dios trino. Dios Hijo, porque viniste a la cruz de Calvario y moriste, Te doy gracias Dios Hijo, Dios Espíritu, porque Dios Espíritu, porque nos consuela, etcétera, Sí, etcétera. sí, sí. Entonces, eso es sacado Ajá. humanamente. No. O sea, de la Trinidad no existe. Nosotros, mira, nosotros creemos como usted mira la revista, creemos en un Dios, Sí. creemos en un Dios. Por eso le expliqué ahorita quién es Dios. Que se llama Jehová y ahí dice que significa su santo nombre. Por eso le expliqué, Porque lo nombramos. Cuando usted lee toda la Israel, revista y nos cuenta la próxima vez que ¿cómo es Isaías? Isaías 43. Para que me conozcan, Y creáis y entiendan. Hay que conocer a Jesucristo primero. Y al Padre, porque si no conocemos el que lo envió, entonces no conocemos a nadie.